Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. En la ciudad de Arequipa nos apoyan con la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón. En la ciudad de Lima, Mariana Messier y Giovanna Cajacuri. Y en el espacio de reflexión les acompañamos la hermana María Esther García y un servidor Henry Moreno. Continuamos, hermana y queridos amigos, con este maravilloso libro de Leonia, Ujú. La la debilidad debilidad transfigurada, una transfigurada. frase muy Ujú. bonita. La debilidad, claro, la vemos en Leonia, pero la vemos en todos y cada uno de nosotros. Y la gran esperanza es que puede ser transfigurada. Así es. ¿Qué tal, amigos oyentes? Es una gozada, podríamos decir, comentar este libro de la mano de Leonia y poder introducirnos en este hermoso camino de infancia espiritual que, si bien es cierto, todos hemos escuchado hablar de él, pero quizá no todos hemos profundizado en el camino espiritual y diríamos que somos menos, y no sé si todos nos podemos incluir, quizá todos tenemos que seguir aprendiendo a profundizar y a vivir el camino espiritual de la infancia espiritual con los matices que tiene. Acabábamos el viernes, y recuerda don Henry y amigos oyentes y televidentes, poniendo a Leonia como un modelo muy actual para esta sociedad en la que decíamos, y es así, lo constatamos, que hay muchas heridas psicológicas en el interior de las personas. Hay personas que viven un infierno interior muy duro por diversas circunstancias, porque una de ellas, y es quizá la principal, es que la sociedad actual ha fugado a Dios, ha querido sacarlo y ha dicho: Dios soy yo, Dios somos nosotros, entonces ya no necesitamos a Dios, porque es un mundo en el que vivimos una sociedad pues tecnológicamente muy avanzada, los progresos son vertiginosos a todo nivel técnico y creemos que ahí ese es el máximo, ¿no? Y nos hemos olvidado de esta dimensión espiritual que tenemos las personas. Entonces, nos hemos dado cuenta y constatamos día a día, pues a través incluso de los suicidios que hay, sobre todo de jóvenes, de esta gran desesperanza que se vive en el mundo, que estas cosas materiales no llenan nuestra alma. Entonces viene Leonia y habla a estas almas débiles, heridas, pequeñas, que quizá pues tienen incluso una baja autoestima de sí mismas, que saben que están muy, muy dolidas interiormente, y les dice: pues yo también sufrí, yo también tuve estos problemas, y te digo a ti, querido oyente, querida televidente, que la gracia de Dios actúa, que te voy a enseñar a seguir este camino que a mí me enseñó mi hermana, que fue Claro, Santa Teresita, ¿qué es lo que ¿no? iba a decir, no? Que hay un caminito que es justamente el título para el día de hoy, el tema de hoy. Y yo ahí quería preguntar, ¿es este el secreto de Leonia? Hoy vamos a hablar del caminito. ¿Es este el secreto? Ajá, bueno, pues es verdad que es el secreto de Leonia, un secreto pues que se puede contar, no fue un secreto que ella guardó solo para sí, sino que eh, ella conoció el camino de infancia espiritual de su hermana. De hecho, como su hermana murió bastante antes que ella y a los pocos años se editó Historia de un alma, ella recibió ese libro y lo devoró literalmente. Obviamente ella se sentía pues parte de ese libro, porque su hermana contaba anécdotas de la infancia donde ella estaba, pero lo que más le ayudó a Leonia fue este caminito nuevo, ¿no? Que en aquel tiempo sí que era mucho más nuevo, porque había otra visión de la vida espiritual, ¿no? Quizá ahora nos hemos ido al otro extremo. En aquel tiempo había un extremo que había también que cuidar para no caer en desviaciones, pero realmente a Leonia este caminito de su hermana le esponjó el alma y, vamos, podríamos decir que se zambulló, se sumergió y buceó Yo completamente. ahí quiero hacer una pequeña reflexión, plantear una pequeña reflexión, porque Ajá. claro, hay también esa frase que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y ante un escrito, por otra parte, nuevo para la iglesia de una hermana, podría incluso llegar, dice, se lo devoró, pero uno podría pensar, bueno, se devoró un escrito familiar.
tal vez como nos devoraríamos una carta de un familiar que es un religioso y que nos escribe y nos podemos deleitar en eso. Pero una cosa es quedarse en esa atmósfera y otra cosa es cómo asumió ese caminito Leonia, ¿no? Yo Ujú. creo que ahí tenemos mucho que aprender. Sí, vamos a seguir al autor de este libro que lo desmiga completamente. Sobre todo, nos hace como un parón, quizá después de una semana entera en que hemos venido comentando este libro que nos habla de Leonia y de la espiritualidad que vivió, interpretando, ¿no?, de una manera muy adecuada el caminito de infancia espiritual de su hermana. Nos dice que a estas alturas hemos podido descubrir lo primero, desde luego que nos tiene que quedar bien claro, es que Dios nuestro Señor no es ese Dios lejano, castigador, que en otros momentos nos ha querido presentar a lo mejor, o el mismo demonio disfrazado, ¿no?, de otras espiritualidades como para hacer que tengamos miedo, un Dios demasiado intransigente o castigador, que nos exige una renuncia de todo. O un Dios que creó y nos dejó a la nuestra. Exacto, ese Dios de los deístas que como que puso la máquina del mundo a funcionar, le dio una patada para que Y esa máquina arréglese. y ahí se fue a su Olimpo. No, hemos descubierto un Dios que es un volcán de amor por el hombre, por nosotros, que nos ha creado por amor, que sigue a su criatura en todo el devenir, ¿no?, de su día a día. Que si bien es cierto, nosotros con mucha frecuencia salimos de ese camino que Dios nos ha trazado en los mandamientos, ese Dios no se despreocupa, no se desinteresa de nosotros, tanto es así que llega a morir por nosotros, y nos da siempre esa nueva oportunidad de acercarnos a Él a través del amor, de la confianza, del Está a la arrepentimiento puerta y llama. y de la misericordia. Está siempre ahí tocando, es un ser vivo y actuando, actuante, operante, plenamente operante en nuestras almas si le dejamos que nos transfigure. Y para eso Él necesita que nos sintamos hijos, que es algo, usted en otros programas lo ha comentado, es algo que la sociedad actual ha querido quitar de nosotros. Por eso no se vive este camino de infancia espiritual. ¿Por qué? Usted lo explicará mejor, me ayudará. Fíjense que el demonio, la tentación de toda esta sociedad actual en la que parece que el hombre es el único que sabe de todo y que no necesita a Dios, es precisamente la independencia, la autosuficiencia. ¿Para qué necesito a Dios si yo como hombre soy capaz de descubrirlo todo, de avanzar tecnológicamente y llegar a todo lo que se me ponga delante? No tengo barreras, ¿no? No hay barreras morales, no hay barreras técnicas, no hay barreras científicas, todo lo que yo me proponga puedo hacer. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? No necesito que Dios sea mi padre, yo no soy hijo de nadie, yo Rompo la filiación. rompo esa filiación. Y no nos damos cuenta que en ese romper la filiación nos rompemos a nosotros mismos. Uno aquí podría, hermana, pensar que Perdón. en ese sentido que estamos más seducidos por la potencia y no reconocer nuestra impotencia, ¿no? Porque creo que en ese sentido del caminito, Leonia tiene algo para decirnos. En ese querer no ser hijos, sino todos queremos ser padre, por supuesto, autoridad, mandar, tener la potencia, el poder, pero no queremos reconocer nuestra impotencia. ¿Cómo podemos, se puede avanzar en ese caminito Claro. si no reconocemos esa impotencia? Precisamente vamos a entrar en esta definición, ¿no?, y profundización de a qué le decimos nosotros el caminito de infancia espiritual que Santa Teresita le enseñó a su hermana Leonia y nos quiere enseñar también a nosotros. Hay que precisar para que no se den malos entendidos. Y efectivamente en esta escuela del caminito, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que si bien es cierto, Dios está ahí siempre a la puerta ofreciéndonos su amor, yo tengo que saber reconocer, dijéramos que el caminito reposa o sí, descansa, ¿no?, entre una paradoja que la hemos venido explicando, pero que ahora la vamos a aclarar más, que es en este hacer y dejar hacer a Dios. Y para esto necesito
bueno, buscar obviamente la santidad, buscar agradar a Dios, pero para dejar que Dios trabaje en mi alma, le tengo que presentar, me tengo que poner ante Él en la verdad. ¿Y qué pasa cuando yo busco o analizo esa verdad en mí? ¿Qué es lo que encuentro? Pues a veces encuentro cosas que no me gustan. Creo que a veces encontramos muchas miserias. Claro, lo primero que vamos a encontrar precisamente es eso, lo que usted nombraba, que en nosotros hay impotencia, que en nosotros hay debilidad, hay limitaciones. Y hoy en día, hablábamos el viernes pasado de la psicología actual. Fíjense, la psicología actual lo que nos dicen es, no, tú tienes que pisar firme. Para tú crecer en autoestima, te tienes que poner delante del espejo Empodérate. y decir, yo soy capaz, yo puedo, soy el mejor. De verdad, claro, si no se cree en Dios, tengo que creer en mí mismo, pero les aseguro, he tenido experiencia de personas que por más que repiten eso, al final nosotros nos damos cuenta de que eso no es así, Claro. de que no podemos, nos chocamos con nuestra impotencia. Entonces, ¿no será más fácil decir, Señor, es verdad, yo reconozco que no puedo por mí mismo? Incluso la santidad es algo completamente imposible porque es algo sobrenatural por encima completamente de mis fuerzas. Pero si yo te dejo entrar en mí a través de la obra divina de la gracia, me reconozco pequeño, reconozco mis caídas, mi miseria, mi impotencia, pero eso no es causa de desesperanza en mí, no es causa de desconfianza, sino que al contrario es causa de mayor confianza para echarme entonces en los brazos del Todopoderoso. Pero tiene que haber ese reconocimiento previo. Que dicen las Sagradas Escrituras que es el principio de la sabiduría, ¿no? Yo pequeño, tú, Señor, el omnipotente. Así es. Entonces, es verdad que la sociedad actual no facilita esta visión de nosotros como pequeños, impotentes, y que cuando lo vemos y nos chocamos con esa realidad, como no nos gusta, la tapamos. Y ahí, miren, en el fondo de no reconocer esta realidad de que somos de nosotros mismos impotentes, limitados y débiles, incluso pues pecadores, vienen grandes complejos, porque entonces quiero tapar eso y quiero verme bonito. Entonces empiezo como a apoyarme en ciertas cualidades que veo en mí y construyo como un edificio que en el Puro fondo maquillaje. exacto, está como sostenido por alfileres y en cualquier momento, por eso, por ejemplo, somos muy débiles emocionalmente, porque como construimos nuestro temperamento, nuestro carácter, en una visión de lo que los otros piensan de mí o deberían pensar de mí, y entonces eso se rompe en cualquier momento, porque entonces que no descubran que yo tengo esta debilidad, que no descubran que yo en el fondo soy una persona muy insegura, que no descubran, entonces yo piso fuerte, pero yo sé que yo no soy fuerte. Entonces vienen unos complejos, unas ansiedades, unos infiernos interiores. No saben, amigos oyentes, la acción liberadora de este caminito espiritual. El reconocer que somos pequeños, el reconocer que por nosotros mismos no podemos llegar a la santidad, Usted mencionaba, hermana, pero perdóneme que la interrumpa. eso no nos Usted desanima. mencionaba que pues lo digo también como esperanza, este hacernos pequeños también incluye algo que podría ser paradójico, pero que da mucho ánimo, porque somos pequeños en el camino espiritual. Si nos hacemos pequeños, entonces seremos grandes, Es ¿no? que es la gran paradoja como la que tiene el Evangelio. Precisamente reconociendo que soy pobre de virtudes, que aunque lo intento muchas veces no me sale, que, eh, que muchas veces incluso caigo, que como digo, reconocerlo no es dejarme estar, Claro. que también ese puede ser el peligro actual, ¿no? Este reconocimiento lo que va a traer es una dependencia de Dios, es decir, y por eso la oración constante, una oración confiada. Es lo del publicano y el fariseo. Yo creo que el caminito nos pone mucho en esta actitud de el publicano y el fariseo. El fariseo, no es que el fariseo las obras buenas que hacía no fueran buenas. El problema, el gran problema que tenía el fariseo, que es el gran problema que tiene el hombre actual, es que se apoyaba en sus buenas obras, confiaba en esas buenas obras. Entonces es una manera de ponerle a Dios,
¿Qué hacía el fariseo? Le mostraba la cuenta, ¿no? Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Miren, en esa época el ayuno obligatorio era una vez al año. No me acuerdo si era en la fiesta de la expiación, me parece. Pues fíjense, o sea, él ayunaba casi 100 veces más. O sea, de una vez al año obligatorio, yo 2 veces por semana, o sea, 100 veces al año. Ayuno 100 veces más que lo obligatorio. Fíjate qué bueno soy. El problema es eso, es que él se apoyaba en esas obras. Yo pago el diezmo de todo lo que compro. En aquel tiempo el que pagaba el diezmo era el que vendía, si no recuerdo mal. Entonces él decía, fíjese, el diezmo lo paga el que vende Y el y que yo que compra. compro también lo pago. O sea, soy buenísimo, soy una persona perfecta, lo hago todo, soy Que irreprochable. nadie me diga nada porque lo hago todo bien. Y casi, casi en esa oración lo que le estaba diciendo es, Señor, fíjate, fíjate, ¿no? O sea, tengo derecho a que tú me des la santidad porque yo soy aquí un atleta y un campeón de la santidad porque mira todas mis obras, ¿no? Entonces una especie como de conteo, Contabilidad espiritual. contabilidad espiritual, que esto en la época de Santa Teresita y de Leonia sí se daba mucho. Entonces había este peligro. Por el número de ayunos que hago, las disciplinas, los cilicios, las penitencias, como que ya Dios está obligado a darme la santidad. Y el Señor nos enseña en la parábola del publicano y el fariseo que eso no es así. Fíjense que el publicano no hacía ningún ayuno. El publicano no tenía ninguna obra buena. Sus cuentas eran más bien miserias y Sus pecados. cuentas estaban en rojo, pero le tocó a Dios el corazón. ¿Qué dice él en su oración hermosa? Señor, ten misericordia de mí por tu bondad, porque tú eres bueno. No hay nada, no te puedo dar nada, Señor, porque no lo tengo. Tienes todo el derecho a mandarme al infierno, porque soy un hombre pecador. Vengo aquí a reconocerlo, pero por tu bondad, porque tú eres bueno y misericordioso, solo por esa gracia que tú tienes, te pido esta misericordia. Se ganó el corazón de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no puso la fuerza en él, sino en Dios. Esto nos da un muy buen, dijéramos, enrumbamiento hacia el camino espiritual. En esta debilidad, que como digo, vamos a ir matizando, ¿no? Dijéramos que ahora en nuestra época podemos tener el peligro De todo lo inverso. contrario. Mm. Es decir, decirlo del publicano, pero, porque claro, el publicano se arrepintió, es decir, el publicano salió justificado, es decir, el publicano no volvió a su vida de publicano. Ajá. Claro, porque uno podría pensar, Perdón. canonizamos el hacer el mal, ¿no? O No, sea, la parábola no está canonizando el mal que venía haciendo el publicano. El mal es el mal. Está resaltando su actitud arrepentimiento y su actitud, ¿no? es. Pero hoy en día podemos agarrar eso, como dice usted, y decir, bueno, Dios es tan misericordioso que yo que le puedo ofender a Dios siendo tan pequeño. Él va a perdonar todos mis pecados, así que mejor pequemos, Sigo siendo publicano pero que fuertemente. y que él me perdone. Entonces, no, por eso aquí viene ese equilibrio constante. Ni apoyarnos solo en nuestras obras, porque Dios realmente con su gracia es el que me transforma. Solo el Espíritu Santo puede hacer santos, no mis obras, porque siempre serán humanas. Yo no tengo elemento divino de mí mismo, me lo tiene que poner Dios. Pero tampoco ahora el elemento, dijéramos, el exceso inverso que se ha dado en la época de ahora, que, como dice usted, pues mira, soy tan poca cosa que claro, el Señor conoce mi miseria, entonces yo pues caigo y bueno, pues el Señor lo entiende. Pero entonces es un poco como el protestantismo. Ujú. Como yo no puedo de mí mismo nada, entonces eso, lo que llegó a decir Lutero, peca fuertemente, si tú confías más fuertemente te salvas. No.
Dios me pide que ponga mi colaboración. Y mi colaboración es reconocer mi debilidad y siempre luchar. Perdóneme que también diga otra cosa, también está ese peligro de esa moral subjetiva, ¿no? O sea, Claro, es que, bueno, cada quien tiene que mirar personalmente qué es lo bueno y lo malo para cada persona, y eso es lo que cuenta. Entonces, también eso es manga anchísima, claro. ¿no? Porque yo genero mi moral, genero lo que está bien y lo que está mal, pero no confío en aquel que me dice, eh, ¿Cuál es la este es verdad el y el camino, la bien? verdad. Claro, exacto. Es decir, si yo en este camino de infancia espiritual, de la humildad y de la confianza, busco en todo momento agradar a Dios, unirme a Dios, hacer su voluntad, tengo que saber dónde me la manifiesta. Y su voluntad no está en mi conciencia errónea sí, relativista, sino que Dios ya ha manifestado cuál es su voluntad, los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia, las obras de misericordia, los deberes de Estado, muy importante. Nunca me voy a poder santificar fuera de mi estado, de los deberes de mi estado, como casado, como soltero, como estudiante, como trabajador, como papá. Muchas veces ahora los papás no se toman en serio sus roles de papá y ser papá hoy no es fácil porque es más fácil dejar que los videojuegos eduquen a mis Claro. hijos, maleduquen a mis hijos o el Internet. Y tengo que ser yo el que asuma esa responsabilidad. Luego, la voluntad de Dios nunca va a estar fuera de lo que Él ha manifestado ya que es su querer. En este minutico que nos queda, y antes de hacer la oración a la Santísima Virgen María, podríamos decir, hermana, si al final, en este caminito de la infancia espiritual, nos va quedando claro que Leonia no fue alguien que quiso rescatar su potencia, sino que entregó toda su impotencia, al igual que vemos el publicano que no está divagando si lo que él ha cometido es pecado o no es pecado, sino que está arrepentido y lo está entregando todo, y que es una manera como nosotros podemos empezar a recorrer este caminito, ¿no? Claro, lo primero, reconocer, como dice usted, esa debilidad, ofrecerla, vivir una profunda gratitud de saberme amado de Dios, salvado, perdonado, pero siempre como, o sea, está ese elemento mío de arrepentirme y poner los medios para recibir el perdón de Dios, porque si no es como decimos, Dios es ese sol que siempre está, pero si yo le cierro la puerta, ¿De qué me entonces, a sirve? veces se olvida, porque sí, hoy escuchamos muchos discursos sobre la divina misericordia en las almas y el trabajo y la bondad de Dios, etcétera, pero se olvida un elemento en estos discursos, incluso dentro de nuestra iglesia. A nuestros prelados se olvida este matiz que tenía el publicano, es decir, el publicano estaba arrepentido. Cuando salió justificado de esa oración, no volvió a sus andadas, no volvió a los mismos pecados. María Magdalena, cuando besó los pies de Jesús y los enjugó con sus mismas lágrimas y con su cabello, no volvió después a su antigua vida. Ve y no peques más, le dijo. Ve, exacto, has quedado perdonada, nadie te ha condenado, pero vete y no peques más. Y a veces esta coletilla se nos olvida y entonces es como Dios acepta al pecador, pero parece que también su pecado. No, eso jamás, jamás, porque el pecado siempre nos destruye. Es siempre un mal. Ese hay que sacarlo de la vida. Entonces Dios acoge al pecador, como a ese publicano, como a Leonia, como a todos nosotros que estamos llenos de debilidades, pero con ese deseo de erradicar el pecado de mi vida. ¿Que me siento impotente para ello? Precisamente por eso está la oración. Dice acá, Leonia, y con eso terminamos, porque soy pequeña y débil, Jesús se abaja hacia mí y me instruye dulcemente en los secretos de su amor, pero que yo quiero seguir y quiero que Dios me haga esta transformación ayudándole yo con mi colaboración de dejar el pecado. Muy bien, se nos vino el tiempo encima, pero ya la hermana continuará en los próximos programas, Dios mediante, profundizando en este caminito, del cual hoy hemos visto este ingrediente importante de estar entregando todas estas miserias y ponernos en la confianza de Dios con este arrepentimiento, y veremos mucho más. Hacia el final del programa le pedimos a la Santísima Virgen María que recoja nuestras intenciones en su dulce e inmaculado corazón. A ella le decimos, bajo tu Bajo tu amparo amparo nos nos acogemos, acogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios. No No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro. peligro, oh Oh siempre siempre Virgen Virgen, gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Hermana, muchísimas gracias.
Gracias a usted, don Henry, y a todos los oyentes. A ustedes, queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. No lo olviden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.